Los motores atmosféricos de 1,6 y 1,8 litros son hermanos gemelos. De hecho, estos motores no tienen pretensiones y la mayoría de los problemas asociados con ellos se deben al envejecimiento natural. Una vez cada 100.000 a 150.000 kilómetros, deberá prestar atención a la membrana del sistema VKG, está integrada en la tapa de la válvula. Ya hemos hablado del intercambiador de calor. No se olvide de la transmisión por correa de distribución, de la bobina de encendido modular, que también muere por el desgaste de las bujías. Además, con un kilometraje elevado, será necesario reemplazar la junta 2440-5911 de la bomba de aceite. Sí, está integrado en la cubierta frontal, por lo que es mejor vincular dicha reparación al reemplazo de la correa de distribución. El motor 1.4 turbo bajo el capó de Opel y del modelo Astra J en particular parecía al principio extremadamente poco fiable. Pero muchos de estos motores sobrevivieron a todos los miedos y sobrevivieron sin desmoronarse. Como es habitual, cambiar el aceite con más frecuencia solucionará muchos problemas. Desafortunadamente, cuando se produce un alto kilometraje, esto no evita que se produzcan fugas en los sellos del cigüeñal o en las válvulas de cambio de fase. Es necesario cambiar sus juntas tóricas, 55-59, 27-15. Naturalmente, aparecen fugas por debajo de la tapa de la válvula, 55-56, 14-29, para sellarla, cambiamos su junta. Y si los tubos de suministro de aceite al cartucho de la turbina comienzan a sudar, entonces es necesario cambiar la junta, 55-56, 61-88, y los anillos. 55-56, 78-27 en los tubos de suministro y retorno de aceite, respectivamente. Pero es mejor sustituir los propios tubos de suministro, 55-59, 26-00, y los tubos de drenaje de aceite, 55-56, 98-39. El motor 1.4 turbo también cuenta con un sofisticado sistema de ventilación del cárter, en el que simples válvulas de diafragma estallan o simplemente se desgastan con el tiempo. Se trata de la llamada válvula tipo hongo que se encuentra en el colector de admisión, debajo del racor al que está conectado el tubo VKG. También hay una válvula en el propio tubo, 55-56, 82-67, y en la tapa de válvulas. Cuando uno de ellos revienta se producirán errores por fugas de aire. Soluciones económicas y accesibles, es decir, las válvulas en sí y el tubo no original están a la venta desde hace mucho tiempo. Un problema bastante común en los motores 1.4 turbo es un mal funcionamiento de la válvula absorbedor, es decir, válvula del sistema de recuperación de vapores de combustible. Un mal funcionamiento de la válvula se indica con el error P0171, mezcla de combustible pobre. El error se produce debido al hecho de que la válvula se abre constantemente y el motor aspira aire del sistema de recuperación de vapor de gasolina a través de ella. Al mismo tiempo, se seguirán escuchando los clics de esta válvula y el tapón del tanque se abrirá con estrépito debido al vacío que contiene. Una válvula de recipiente original nueva, 55-56, 63-87, cuesta alrededor de 40 pesos. Una válvula que funciona no debe ser soplada en absoluto. Si el motor se queja de una mezcla pobre, pero nada indica una fuga en el sistema de ventilación, busque fugas de aire en la entrada en otro lugar. Por ejemplo, en juntas de colector de admisión muy endurecidas. El motor 1.4 turbo está equipado con una transmisión por cadena de distribución. La cadena dura unos 150.000 kilómetros. Cuando se estira comienza a retumbar. Es mejor no retrasar el reemplazo, porque, además de la amenaza de exceso, el reemplazo será más costoso debido al desgaste de sus engranajes, el cigüeñal y los engranajes de ambos cambiadores de fase. Hablemos de motores diésel, el más joven de los cuales es un motor de 1,3 litros y 95 caballos. Estuvo instalado hasta octubre de 2013. Este es un motor italiano creado por ingenieros de Fiat. Hay opiniones encontradas al respecto, aunque este motor suele recorrer sin problemas más de 500.000 kilómetros en vehículos comerciales. Sí, él es capaz de esto. Quizás lo único que pueda hacer que se repare sea un circuito roto.
Y ahorro en mantenimiento, por supuesto. En casi todos los años de producción del Astra J se instaló un turbodiesel de 1,7 litros. Este motor fue creado por Isuzu. Tiene transmisión por correa de distribución y bloque de cilindros de hierro fundido. Se trata de un motor perfectamente funcional, sin puntos débiles evidentes. Pero algunas versiones tienen peligrosas aletas en forma de remolino. El sistema de combustible puede ser de bozo denso. El turbodiesel de 2 litros del Opel Astra J es poco común, pero en realidad se instaló en todos los años de producción. Solo la versión biturbo apareció más tarde, en abril de 2013. Este motor también es una creación de Fiat, una versión profundamente modernizada del motor 1.9 CDTI. Todo en este motor no está mal, pero hay lugares difíciles que rara vez requieren atención, pero amenazan la vida útil del motor. Por ejemplo, una pequeña goma en la entrada de aceite puede provocar desgaste en los muñones de la biela. F17 5 velocidades transmisión manual. Del Astra H migraron los motores 1.6 y 1.8 MPI, así como el turbodiesel 1.3 CDTI, y con ellos el de 5 velocidades. Mecánica F17. Sí, hay muchos ejemplos exitosos en los que los Asters con dicha transmisión recorrieron más de 300.000 kilómetros sin averías, pero en general no puedes relajarte con ello. Vale la pena escucharlo tanto en el coche como a la hora de elegir un coche en el mercado. ¿Zumban los rodamientos? ¿Hay virutas en el aceite? Presta atención a esto último a la hora de cambiar el aceite. M32 6 velocidades transmisión manual. La transmisión manual M32 de 6 velocidades se combina con motores 1.4 y 1.6 turbo. Y una transmisión así tampoco es un regalo, sus rodamientos también son bastante débiles. En general, también necesita mucha atención y cuidado con los cambios de aceite. De lo contrario, sonará. F40 6 velocidades transmisión manual. Solo el otro sexto ha demostrado su eficacia. Transmisión manual, F40, que se combinó con un turbodiesel de 2 litros y un raro motor turbo de 2 litros. 6T30/6T40/6T45 6 velocidades transmisión automática. Para los motores de gasolina, GM, en colaboración con Ford, ha desarrollado su propia transmisión automática, la serie 6T. Desafortunadamente, esta no es una transmisión muy exitosa. Tuvo un desempeño especialmente pobre en los primeros años, sus problemas se resolvieron en garantía. Sí, se mejoró punto por punto, pero aún así, el 6T automático simplemente necesita cambiar el ATF cada 30.000 kilómetros, un reemplazo parcial es suficiente. Y es casi seguro que las patadas y retrasos al cambiar de modo, los impactos al cambiar de marcha implicarán una revisión importante. En general, la transmisión automática de cualquier Astra J de gasolina no es un regalo. Aisin TF81 SC 6 velocidades transmisión automática. El motor diésel de 2 litros está equipado con una transmisión completamente diferente, la Aisin. Puede esperar confiabilidad y recursos adecuados de él. En el Opel Astra J, que se fabricó en 2010 a 2014 con motores turbo y transmisiones automáticas de la familia 6T, se reemplazaron las tuberías de aceite de refrigeración de la transmisión automática bajo garantía. Estas son dos líneas de aceite, 1344-9175, 1344-9171, directamente desde la automática y a un termostato separado instalado en el lado del conductor frente a su radiador de enfriamiento. Consisten en tubos de aluminio y mangueras de goma, la fuga se forma justo a lo largo del rodaje. En estas máquinas, todos estos tubos fueron cambiados durante la campaña de retirada. Pero la práctica demuestra que en el Astra J de cualquier versión, los tubos de refrigeración empiezan a tener fugas después de un kilometraje de más de 150.000 kilómetros. Además, las fugas de ATF pueden aparecer tanto en la conexión de los tubos con las mangueras como en la unión de los tubos con el termostato o directamente en la entrada al radiador principal. Todo depende de cómo esté organizada la refrigeración en una versión particular del Astra J. En general, el estado de las líneas de aceite,
a través de ella circula ATF, debe controlarse y no conducir con empañamiento constante. Las pinzas de freno del Opel Astra J son famosas por traquetear y traquetear con los baches. En primer lugar, las pinzas de freno traseras empiezan a vibrar. Todo esto sucede porque la lubricación de los pasadores guías se seca y desaparece, las guías comienzan a desgastarse y aumenta el juego y el volumen del traqueteo. ¿Qué están haciendo al respecto? Muchos propietarios sacan los resortes de la pinza flotante a la parte estacionaria de la pinza. Dichos resortes son visibles a través de los radios de las llantas de aleación. En el buen sentido, es necesario cambiar los kits de reparación de pinzas 1350, 4035, 1350, 4035, 1358, 4090, 1341, 8686 y lubricarlos con un lubricante adecuado 9316, 5631. Se ha observado que las guías originales del kit de reparación son muy blandas y se desgastan rápidamente, especialmente sin lubricación. El ruido de la pinza puede volver después de 30.000 kilómetros. A veces, los propietarios convierten las guías de torneros familiares, esos dedos duran mucho más. Por cierto, si las pinzas no suenan, entonces su automóvil tiene suerte, recibió soportes y botas guía mejorados. Astra J está equipado únicamente con una cremallera de dirección eléctrica, que no representa ningún peligro particular, es decir, sirve de forma fiable y durante mucho tiempo. Incluso si golpea y ni una sola rejilla está asegurada contra esto, se puede restaurar. Y su parte electrónica es sumamente confiable. Toda la suspensión trasera del Opel Astra J es una barra de torsión con mecanismo BAT. Todo esto, en términos de suavidad y comodidad, así como de controlabilidad, alcanza el nivel de un enlace múltiple. Bueno, al menos eso es lo que prometían los comunicados de prensa. Y los fans del Astra J no parecen quejarse, sino confirmar la información. Pero en la suspensión trasera solo hay dos bloques silenciosos, estos son casquillos de viga. Incluso los originales se venden por separado a 50 pesos cada uno, 13.31, 19.20, tienen muchos sustitutos. La bisagra, 13.26, 24.49, del varillaje BAT también está sujeta a desgaste. Cuesta entre 30 pesos y 70 pesos. El Opel Astra J tiene puntales McPherson en la parte delantera, pero en la versión GTC, cualquier automóvil de 3 puertas, el muñón de dirección está hecho de tal manera que gira por separado del puntal del amortiguador y generalmente se acerca a la vertical central. Plano de rotación de la rueda. Hay muchas rótulas y otros dedos, pero este diseño es bastante confiable. En consecuencia, el Astra J GTC tiene un brazo de suspensión inferior sin rótula y tiene sus propios amortiguadores y resortes. Los Allen Blocks 1321, 9090 y 2083, 5938 de los antebrazos se detallan por separado, es decir, se pueden comprar a partir del original y reemplazarlos. El trasero es un poco caro, unos $160. Frente, 25 pesos. Puedes elegir algo a base de sustitutos sin problemas y mucho más económico. En general, la suspensión del Astra J es duradera. Las varillas estabilizadoras delanteras, 1325, 8052, 1321, 9141, que en el original pueden ser de plástico, deben sustituirse una vez cada 50.000 kilómetros o incluso con menos frecuencia. Cuestan desde $8 los no originales y hasta $25 los de marca. Los cojinetes de las ruedas traseras, 1357, 7406, y los cojinetes delanteros, 1350, 2828, son inseparables de los bujes. Los originales son caros, hasta $350 cada uno. Hay muchos sustitutos a partir de 50 pesos. El Opel Astra J estaba equipado opcionalmente con amortiguadores adaptativos FlexRide. Probablemente ya no los verás en ningún coche. Los amortiguadores adaptativos no tienen una larga vida útil, no tienen sustitutos y nadie necesita los originales, 1335, 7179 y 1338, 2708, a $1000 cada uno. La carrocería del Opel Astra J está medianamente protegida contra la corrosión.
De hecho, todos los problemas asociados con el óxido comienzan desde abajo. Esto es lo que hay que examinar detenidamente. En el exterior, suelen llamar la atención las manchas de pintura descascarada en las zonas expuestas a la arena. Estos son los umbrales y los bordes, incluso las esquinas de los guardabarros delanteros y los pasos de rueda traseros a lo largo de las juntas con los parachoques. También hoy en día la pintura de los bordes inferiores de las puertas suele hincharse. Preste atención a la capa de sellador a lo largo del pliegue del panel de la puerta. Lo mismo se aplica al borde interior inferior de las puertas traseras, maletero, de los hatchbacks y camionetas y a la tapa del maletero de un sedán. Pero los accesorios de la carrocería, cerraduras, bisagras y topes de puertas, sellos de puertas, manijas de puertas, botones de cerradura del maletero, funcionan en su mayoría sin problemas ni averías. Lo único es que el servoaccionamiento para bloquear la trampilla del depósito de gasolina puede fallar, o la trampilla no se abre o su pestillo no funciona. Este problema conocido se debe al hecho de que las escobillas de carbón del servomotor están destruidas. No hay problema. En China se puede comprar un conmutador con escobillas nuevas. Es cierto que tendrás que esperar la entrega. Probablemente sea mejor actualizar el colector con anticipación, mientras la escotilla se abre sin problemas. Los faros del Opel Astra J también suelen funcionar sin problemas. Las pantallas de lámparas nubladas son una señal de un alto kilometraje en carretera. Este automóvil tiene faros AFL adaptativos opcionales. En este sistema, los costosos sensores de posición del cuerpo, 1284, 5300 y 1336, 2768, 100 y $170 hoy, fallan debido a la humedad y no tienen reemplazos. Las lentes de los faros adaptables atascadas se pueden reparar desmontando las carcasas de los faros. El parabrisas original del Astra J es bastante débil, se agrieta con facilidad e incluso se raya con los guijarros. Los ingenieros y diseñadores de Opel claramente querían que el interior del Astra J fuera más premium que el de sus competidores. Por cierto, el interior es subjetivamente estrecho y objetivamente también, el aburrido Golf de la misma época tiene un interior más grande y un maletero más espacioso. Los materiales de acabado interior del Astra J son bastante buenos y resisten bien el paso del tiempo. Los elementos decorativos pintados y cromados conservan su aspecto original durante mucho tiempo. Los rayones en ellos, especialmente en superficies plásticas horizontales, solo reflejan el cuidado del propietario. El motor del ventilador, el cable de dirección y el sistema multimedia duran mucho tiempo y no son conocidos por tener problemas con el sistema. La experiencia de muchos propietarios de un Opel Astra J sugiere que sea cual sea el motor que se encuentre bajo el capó, todo lo relacionado con el sistema de refrigeración suele merecer atención y reparación. Por ejemplo, un tubo conectado desde la válvula de mariposa al termostato algún día tendrá fugas. Naturalmente, deberíamos esperar que aparezcan fugas a lo largo de las juntas 2518, 9205, 5556, 5619, el termostato 5558, 7349, la bomba 5559, 5610, 2440, 5895, las bridas y las T. Los accesorios que se conectan al radiador y la carcasa del termostato, 5556, 4890, 5556, 5336. En los motores turboalimentados, no solo las tuberías de aceite están conectadas al cartucho de turbina, sino también las tuberías de suministro de anticongelante, también deben controlarse periódicamente, porque están cubiertos en la parte superior, junto con la turbina, con un escudo térmico. Nuevamente, con el tiempo, el tanque de expansión 1325-6823 del sistema de enfriamiento puede agrietarse o, debido a un sensor de nivel de refrigerante defectuoso 1339-3366, el mensaje de nivel bajo de refrigerante se iluminará constantemente. Por cierto, el depósito de expansión es el mismo en todos los Astra J y el resto de elementos del sistema de refrigeración, por supuesto, son diferentes. Como regla general, los motores de gasolina tienen más probabilidades de tener fugas. En términos generales, después de 5 años de funcionamiento, habrá que actualizar muchas cosas.
No es caro ni demasiado problemático. Le informaremos por separado sobre las líneas del sistema de enfriamiento para transmisiones automáticas. Los motores de gasolina, tanto atmosféricos como turboalimentados, también tienen termostatos bastante calientes, con una temperatura de apertura de 105 grados centígrados. No hay nada de malo en esto, pero el radiador de refrigeración principal debe estar absolutamente limpio y el ventilador debe funcionar correctamente. Y no conviene retrasar el cambio de aceite más allá de los 10.000 kilómetros o 7.500 kilómetros en el caso de los motores turbo. Otra opción es instalar termostatos más fríos o actualizarlos a través de la ECU. Sí, es posible el llamado recargar el termostato a una temperatura de apertura más baja, porque son manejables. Y los termostatos más fríos los ofrecen fabricantes no originales, es decir, no es necesario buscar un termostato de frío adecuado del mismo motor, sino de otro modelo de Opel. Un mal funcionamiento del termostato se indica mediante el mensaje "se acerca el tiempo de servicio" que aparece en la pantalla. Mantenimiento y un ventilador principal en constante funcionamiento. Agreguemos que puede flashear la computadora de a bordo para que en su pantalla pueda ver la temperatura real del refrigerante, la temperatura del ATF en la transmisión automática y el voltaje de la batería. Vale la pena combinar la historia sobre los intercambiadores de calor de los motores atmosféricos 1.6 y 1.8 y el 1.4 turboalimentado. Por supuesto, los intercambiadores de calor en sí son diferentes. En los motores de aspiración natural, se trata de un radiador de aluminio atornillado al bloque de cilindros, al que se fija la carcasa del filtro de aceite. En el 1.4 turbo, el intercambiador de calor está atornillado a la copa del filtro de aceite. En un motor turbo, debido al envejecimiento de las juntas, 55-56, 85-36, 55-56, 85-39, 55-56, 53-85, como regla general, el aceite comienza a salir. En los motores atmosféricos, así como en el 1.6 turbo creado sobre su base, debido al endurecimiento de las juntas, 55-35, 33-21, 55-35, 33-19, 25-19, 97-50, el aceite y el anticongelante pueden mezclarse, es decir, entrar en los contornos vecinos. Para no lavar posteriormente todo el sistema de refrigeración o no sorprendernos con el anticongelante en el cárter, conviene cambiar estas juntas en motores 1.6 y 1.8, de forma preventiva una vez cada 100.000 kilómetros. Al reemplazarlo, debe inspeccionar cuidadosamente el intercambiador de calor para ver si está deformado. Aunque esto no se puede determinar a simple vista. Y una cosa más, la emulsión en el depósito de expansión de cualquier motor de gasolina Astra J suele deberse a las juntas del intercambiador de calor. Pero si en el motor 1.4 turbo el nivel de anticongelante comienza a bajar, aparece una emulsión en el tapón de llenado de aceite y el nivel de aceite en el cárter comienza a subir, entonces esto significa reemplazar la junta 55-56, 27-93 de toda la tapa delantera del motor. Hay una bomba en la parte delantera de la cubierta del motor y detrás de ella hay un canal anticongelante. Es precisamente en este lugar, sellado por una junta común, donde aparece una fuga.